Hablaba de los algo se ve con las variedades en el lenguaje, especialmente el coral, y se hablaba de una locura escribiendo. En 1998 se hablaba de todo, que eran unos niños que habían sido abandonados y habían sido criados por animales. Cuando los encuentran, se reporta el caso de un niño con un mismo alineamiento, poca especialización, un relato psicomotor severo, tendencia del paseo y a hacer conductas. En ese momento se hablaba de una dependencia por aislamiento. La diferencia de este caso era que aunque no había una comunicación, sí demostraba cierto afecto por el ciudadano, publicidad por el entorno, por explorar. Entonces miren que antes no se hablaba de autismo, sino que todos estos casos quedaban encasillados o en cuadros psicóticos o en cuadros de retraso mental. Para esa época se hablaba de una demencia infantil porque los agentes psicóticos, es el término que usaban en esa época era una demencia precoz. Asemejándolo a los cuadros de esquizofrenia, que más adelante Lewin hablaría sobre la esquizofrenia, sobre algunos criterios diagnósticos y empieza a usar el término autismo. En este caso lo usaba para referirse a los pacientes esquizofrénicos que tendrían a aislarse y a llevar o a basar su pensamiento en un mundo de fantasía aislada de la realidad, poco a poco lo cortando con esa realidad. Entonces, en los niños se ocurría esto que veían que no había contacto con el entorno, la realidad, pues se tomaban como casos de esquizofrenia infantil o de psicosis infantil. No es sino hasta 1943 y 1944, creo que Ansel Elliot, los dos austriacos, que de forma independiente empiezan a describir y a usar el término autismo. Leo tener en Estados Unidos y Asperger en Viena. Asperger trabajaba en el hospital infantil de la Universidad de Viena, en el Departamento de Educación Especial de 1931, que es cuando empieza a trabajar con el niño. Muy enfocado desde la educación y la rehabilitación. De hecho, muchos de los conceptos que se manejaban en esa época se manejan actualmente con las terapias ABA, con las terapias conductuales. Y en 1944, ya había visto muchos centros de niños con síntomas similares. Él había detectado que todos compartían unos síntomas, uno de forma más severa que otro. Estos cuatro casos se remontan con casos leves. No pudo trabajar mucho con los casos severos, debido pues a las situaciones que estaban viviendo. Estos cuatro casos se caracterizaban por tener una falta de empatía. Eran niños poco ingenuos, es decir, reales en el pensamiento, poco concretos, con poca habilidad para ser amigos y a veces poco interés por hacerlo. Un lenguaje repetitivo, especialmente con el coral, y por temas especiales o un comportamiento estereotipado, un lenguaje pobre en cuanto a la expresión no verbal y unos intereses por temas científicos, por matemáticas, por números. Entonces, mostrar gran interés en estos temas y ignorar el resto de ellos. Tenían a veces un lenguaje muy técnico, temas que ellos entendían, y eso tiene más de los profesores que digo eso. Pero estaba en contexto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Voy a hacer un paréntesis, recordemos que en 1943, cuando Hitler de Alemania, él empieza un programa de genética y empieza
de la raza. Dentro de ese programa, consideran que las personas con problemas genéticos, con trastornos mentales, con déficit cognitivo, de cierta forma no responden a la pena vivir, no aportaban al de la sociedad. El empiezo que normalmente en esta es el utilizar por el hacer utilizado de personas que tenían ese tienen que certificar por cierta cosa que es ofrecido a la comunidad. Entonces, digamos que se obligaba o le presionaba a los estudiantes científicos para reportar los casos severos, casos de retraso mental que eran dependientes en su actividad. Entonces, muchos de ellos, aunque no quisieran tener que reportarse. En esta época empieza el rechazo por los críticos. Y muchos de los profesionales judíos se migraron hacia otros países, especialmente en Estados Unidos. Se habían empezado a notar estos cosas en los niños. Esa es la razón por la cual el no pudo dejar un poco de más. Con una promesa de que esos niños con trastorno de al ser un poco complejo, al ser un poco necesitados, podrían ser entrenados y podrían dejar de ser soldados, como amante de la programa, que podrían ser apoyo. De esta forma, sabemos poder que lo que no se sabe es si lo hizo realmente para el presidente o lo hizo porque creía que no se podía pasado. El hecho es pública trabajar son los trastornos cerebrales, eso que más adelante se llamaría intolerancia. Dentro del programa de limitaciones se tendría una integración social y laboral, desde que ellos, a pesar de sus limitaciones, podrían aportar a la sociedad y podrían ser independientes de todo. Siempre y cuando se basara en una educación de comprensión que se debía emplear de acuerdo a los intereses especiales, ¿no? Que es lo que actualmente se habla en el programa. Las combinaciones que hizo se hicieron en alemán, por lo tanto no fueron traducidas en el hecho de hacer por parte de otro rechazo, tuvo muchas dificultades para continuar con los estudios. Eso hizo que y después ignorar los años siguientes. Ahí entra entonces Leucana. Leucana es austriaco también, público. Terminó sus estudios en 1921 y en 1924 decidió ir a los Estados Unidos, donde se poco a poco mostró que interesa hacer la psiquiatría. Se vinculó al hospital de John Hopkins para desarrollar un servicio de psiquiatría infantil. Él propone desarrollar el primer libro de psiquiatría infantil, tratando de empezar una clasificación de psiquiatría infantil. De aquí él podría poder describir que los trastornos de los definitivamente no podemos hablar de esquizofrenia infantil y de otras formas psiquiátricas que cantidad que eran muy diferentes. A diferencia de las esquizofrenias, que tenían una forma de infancia, que es la etapa hasta el viernes de empiezan los síntomas. En el autismo, estos síntomas empiezan desde edades muy tempranas. Publicó ese artículo, estudios artísticos, el contacto afectivo, para que me aprecie el término de entonces empezó a hablar de autismo infantil temprano. Él, a diferencia de otras veces, se enfocó más en los niños que tenían síntomas severos, que estaban un poco más comprometidos,
eran mucho más dependientes para ser cuidados. Y el primer paciente, el primer niño de formación se llamaba Donald, que está bien, era un niño que era muy aislado, muy solo, a pesar de que podía hablar, tenía deporte, no lo usaba para comunicarse, tenía cierto interés por los carros, por la cosa, no lo usaba como carros, para cuidarlos, para cuidarlos por todo. Eso permite tiempo que haga. Entonces, a partir de ese órgano, era empieza a buscar que cuidan los sistemas generales y publica 11 casos que se caracterizaron por una falta total de contacto afectivo contra personas, mostraba poco o ningún interés por los demás personas, por tendencia a no mirar, no hacer un contacto visual, no mostrar ningún tipo de respuesta emocional hacia otros, lo cual hacía que fuera entender si estaban sufriendo, si estaban temerosos, si estaban ansiosos o si tenían rabia, estaban socialmente aislados. Se caracterizan por tener un deseo obsesivo de mantener todo igual, de tener rencores en su conducta, que repetían una y otra vez. Todos los días querían ser iguales, las mismas actividades, y cuando esto se modificaba por alguna razón, se tornaban irritables y a veces agresivos. También mostrando una afición extraordinaria por los objetos, y eso hace referencia cuando se quedaba horas estudiando la novela mental. Se dio cuenta que no observaban el objeto en total, sino alguna punto especial o alguna característica del objeto. Tenían grandes dificultades comunicativas, algunos motivos que no lograban desarrollar lenguaje, otros lo usaban pero con poca intención comunicativa. Eran niños que no contaban que les gustaban, que no compartían con otros niños, que no respondían a las preguntas, que ni siquiera volteaban a mirar cuando se les llamaba. Entonces, ya conociendo o determinando que esto era autismo infantil, lo siguiente que hizo fue tratar de entender qué estaba ocurriendo con esto. Entre 1940 y 1960, una de las teorías que se hizo más famosa fue la teoría de la madre negra, de Bruno Lederman, otro que basado en Alemania, que había sufrido el rechazo de los alemanes y los fascistas. Y había observado que cuando los criadores, por decirlo así, ignoraban por lados a los prisioneros, no les hablaban, no los determinaban, no les daban los elementos ni los tomaban como personas. La reacción de las personas era el aislamiento, cada vez se tornaban más silenciosos, a veces conflictos, y cada uno se encerraba en sus propios pensamientos. Asociado a que René Spitz, por esa época, escribía por niños, trabajando por los niños que no tenían el contacto con la figura materna, ni tenían cuidados directos. Entonces, en los primeros meses de vida, los niños que no tenían el contacto con el criador, ese cariño, empezaban a aislar, empezaban a tener síntomas muy similares a los que se describía el autismo. Él lo llamó una depresión. La diferencia era que estos niños, cuando encontraban a cuando encontraban a texto y cuando encontraban cariño, estaban desaparecidos y no tenían como decir, no, mira, realmente son autistas. Entonces, él toma estas ideas y empieza a observar que hay una dificultad grande en la conexión entre el cuidador y el niño. La madre no podía entender cuál es la necesidad del otro. No entendía cuando un niño lloraba, si era por hambre, si era por frío, si era por fatiga. Entonces empieza él a referirse a unos padres serios
ausente, el carácter débil, que en cierta forma tienden a rechazar la existencia de los hechos. Y eso dejaba en límites sin otra opción más que aislarse y buscar consuelo en su real. Cada vez se encerraban más en sus propios pensamientos y se aislaban de la sociedad. Esto generó obviamente una estigmatización en las familias. Muchos sentimientos de culpa, de angustia, de potencia. Cuando él se comunica con Leo Kanner y expone esta teoría, inicialmente Leo Kanner prestó atención a esta idea, porque él sí notaba esta dificultad para conectar entre el cuidador de ti, la madre que no es no de una forma diferente. Es una vida que está en la causa del autismo, es una consecuencia de los hijos. Al no haber una comunicación, al no haber un aspecto por parte de ti, la madre no logra mantener esa conexión y no logra comprender y esto generó obviamente esta teoría generó una gran necesidad en la familia y en el yo considero escuchar a los padres. No sé si no fue en 1977, cuando empieza a estudiar en Estados Unidos, publica un estudio con 21 géneros y el 11 científicos. Encuentran que es mucho más frecuente el autismo en los géneros conocidos. Él pasa conforme con esto, que a pesar de los intentos que se hizo para eliminar esta teoría y este pensamiento en los especialistas de salud que no se plan. Entonces, en este momento que hay un que más adelante estudiar. Para 1980, Lorna Will, psiquiatra británica, madre de una niña con autismo, molesta un poco por el trato de los especialistas y la visión para los padres, empieza a apoyar esta teoría de y empieza a investigar. Ella se encuentra con las investigaciones y se da la tarea de traducir. Entonces, reúne la información de Kanner, reúne la información de Asperger y se da cuenta que los dos, digamos, describen una misma entidad y que tanto el autismo que describía Kanner como el autismo de Asperger eran simplemente diferentes manifestaciones de una misma entidad. Ellas conocen las música como un conjunto de síntomas que se puede asociar a otros entornos que pueden tener una discapacidad intelectual, pero no era pues la ley. Entonces, refuerza mucho la idea de abandonar esto de la psicosis también, también el retraso mental y propone una nueva categoría a esos pacientes con autismo leve, ya se llama síndrome de Asperger, y a los de compromiso severo se llama autismo tipo K. Ella entonces esta teoría, que es lo que existe actualmente, y propone llamarlo un trastorno parcial autista, ya que estos síntomas pueden no todos tener los mismos síntomas, sino todos en la misma intensidad y no todos tenían la misma intensidad. Pero lo que compartían todos era una dificultad en la socialización, en la comunicación y en la flexibilidad de la imaginación. Aquí se marcan todos los síntomas que había descrito en el sector. Para 1988 empieza el mundo a mostrar interés por esta actividad. Sale esta película Reina, basada en la historia de Hitler, un alto
antes se podía memorizar cientos de libros, podía recordar fechas, eh, y hacer cálculos matemáticos sin dificultad, pero que en su vida personal era completamente dependiente para bañarse, para vestirse, para relacionarse con otras personas. No lo lograban, no podían. Tendrían poco lenguaje. Y que toda esa información en el móvil, esta actividad que tenía, no la podía usar, podía realizar un análisis de toda esa información. Más adelante, los estudios también que tenía una genesia del cuerpo calioso, que tenía una alteración genética de cromosoma X, pero para esa época, es lo que muestra la película. Ahora, para los que no recuerdan o no han visto la película, muestra la historia de Raymond, que, que ha crecido en una institución, en una clínica. El hermano menor intenta sacarlo de la clínica, lo lleva por un viaje, empieza a conocer las habilidades que tienen y también las limitaciones. La película finaliza con el retorno de Raymond a la clínica, dando la imagen de la institucionalización de el cuidado que tenían estas personas, pues los necesitaban para una vida en sociedad. Hasta ese momento, en la clasificación de CM1, de CM2, estos pacientes se clasificaban dentro de la categoría de esquizofrenia. Y ya con todos estos avances, en la década de los 80, con el DSM-3, se decide sacarlo de esa categoría y al fin darle un origen, pues, el desarrollo, el trastorno perceptivo del desarrollo. Y necesitaba entre un origen temprano, antes de 6 meses, y un origen tardío, después de 6 meses. Nació hasta el DSM-4, cuando se toma en cuenta lo escrito por Lorna y aparece dentro del trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno hipocampo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, que más adelante ya en el DSM-5 saldría porque se encuentra un gen específico que ocasiona ese trastorno. El síndrome de Rett es un trastorno que presenta síntomas muy similares a los del autismo, que empieza a tener parte de estos síntomas tardíos, que solo afecta a las mujeres, solo afecta a las mujeres. También está el trastorno desintegrativo de la infancia, síntomas que empezaban de formas tardías y que también eran muy determinantes para el niño. Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que prácticamente los niños que no entraban en ninguno de los anteriores se clasificaban en esta parte. En la comunidad científica dirija los ojos hacia esta actividad que empieza entonces a explicar. No voy a utilizar estos cerebros para grandes rasgos. Observó un crecimiento excesivo del cerebro en los primeros años de vida, con unos deterioros agravados, una disminución del volumen calórico, lo que el cuerpo calórico puede tener síntomas del virus, y se observaban pequeños parches de corteza desorganizada. Es en las regiones que se encargaban de las funciones que perturbaban en el autismo, social, emocional, de comunicación y en el lenguaje. Entonces se dan cuenta que hay un incremento en las microcolumnas conjugales, que quiere decir todo eso, que durante los primeros meses, los primeros años de vida, las neuronas se empiezan a generar conexiones sinapsis entre las neuronas vecinas y entre neuronas dispares, es decir, neuronas de diferentes áreas cerebrales. Lo que se observaba en ellos es que hay una gran cantidad de sinapsis entre neuronas vecinas y pocas conexiones entre neuronas distantes. Daba
refuerzo o necesitaba mucho más lo que se llamaba la experiencia del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso conecta los dos hemisferios. Si no había unas condiciones varias, pues el cuerpo calloso iba a estar ok. Eh, entonces, estas ausencias de conexiones largas, pues generan alteraciones en diferentes circuitos. En la amígdala, los ganglios locales, la brigada temporal, que explicarían los síntomas motores, las estereotipias y el retraso psicomotor. En el área psicótica, área temporal frontal, ventral, media inferior, explicaría las alteraciones en el procesamiento de la información espacial. En los grupos temporales superiores, el tipo de recompensa, explicarían por qué no muestran ustedes los estímulos sociales y eso no es gratificante. En la comprensión sensorial primaria, lista de hipocampo, corteza y occipital, que explicaría la hipersensibilidad de los estímulos. Es decir, esto explicaría por qué muchos de sus niños toman poco ciertas texturas, colores, luces. Luego se llama la teoría de la mente. La teoría de la mente ese momento en que el niño es capaz de imaginar o comienza a dibujar qué pensaría el otro, qué siente el otro, cuál es la situación del otro, el inicio de la empatía. Los niños con autismo tienen la teoría de la mente. Y muchas veces el diagnóstico tardío lo hacemos evaluando esta teoría de la mente y las capacidades. De acuerdo entonces al origen genético, se estudiaron y se encontraron cientos de alteraciones genéticas cromosómicas, pero nada concluyente. Es decir, a pesar de que sí se encontraron alteraciones genéticas, no había una que estaba ocurriendo con estos niños. Entonces se habló de un origen poligénico, alteraciones de genes, más de uno, que podrían financiar alterar el desarrollo. Posteriormente, con la epigenética, se habló de cómo el entorno o el ambiente podría modificar la expresión genética. Entonces, si había un niño que ya venía con una enfermedad y era expuesto a ciertos factores, la posibilidad de generar autismo era mayor. Entonces empezaron a fijar cuáles eran los factores ambientales que podrían modificar esa información genética. Cadmio de níquel, cloruro de vinilo, eran deficientes de vitamina D, el uso del ácido alcohólico durante el embarazo. Nada de esto podría explicar exactamente el autismo, pero era. Entonces salió este artículo en 1998 en la revista Nature, una época en la que un grupo antivacunas que ha corrido fuerza en los últimos años a la pandemia. Este publicó un estudio en Inglaterra que demostraba que la vacuna triple viral era el causante de esto fue todo un boom, el COVID, la causa del mismo, la vacuna. Se hicieron estudios al respecto y se encontró que esto era falso. La información, los datos que eran recolectados, todo lo que se había publicado era falso. La revista se retractó, pero ya estaba hecha. La imagen de las vacunas posiblemente corría por todo el mundo y no era forma de pararlo. Eso se encontró y se confirmó que el autor del artículo formaba parte del grupo antivacunas. Entonces, de factores de riesgo, y se encuentran los antecedentes parentales del trastorno mental y del comportamiento. Al tener un patrón importante, se empezaba a encontrar cada vez
escolares, con abandono escolar, con enfermedades mentales, con problemas de conducta, con unas características de personalidad particulares, obviamente ninguno de ellos diagnosticado. Entonces, se toman antecedentes familiares como algo de interés. La edad materna mayor de 40 años y la edad paterna menor de 40 años. Bajo peso de nacer, la pareja unidad no tiene que haber tenido que ingresar a la unidad de cuidado intensivo, debido a la riesgo de hipoxia perinatal, desmovilización perinatal que podrían afectar el neurodesarrollo. Entonces, después del COVID, tiene un y se hizo famoso la comunidad que se llama ASPI, los del trastorno. Y surge entonces el deseo por mostrar el candidato. En 2007 sale la serie del Museo, donde muestra un físico teórico con cierta edad, que es completamente independiente, autónomo, brillante. Se vende la idea de que el síndrome de Asperger, digamos, son personas brillantes. Lo mismo ocurre con otras series, como que es una mujer que quiere trabajar en una firma de abogados y como es la inclusión y el trabajo que se hace con alguien independiente, pues se sienten sin guía, con autismo. Así está un adolescente buscando adaptarse a una vida escolar y viven con el cortometraje, por ejemplo, la relación de los padres con el hijo, todas las muy buenas series, pero aquí el concepto cambia a lo que nos muestra la película 1900. Estas series muestran la inclusión, muestran la búsqueda de independencia y buscan crecer reconocido y eh, poder digamos, vincularse a la sociedad. Sí, ya no los muestra como unas personas solitarias, se desconectan del entorno, sino como personas que tienen necesidad de relacionarse con los demás, pero que tienen dificultades en la comunicación, en la socialización, pero es mucho trabajo. O sea, el diagnóstico de una idea de la idea de la inclusión. Es así como llegamos al DSM-5, donde se acepta que es un trastorno de neurodesarrollo. Se toma el término del trastorno del espectro autista, escrito por Lorna Witt, y que implica dificultades en dos áreas del funcionamiento, la comunicación social y la relación social, y patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, con actividades e intereses. Dentro de los criterios de DSM-5 actuales, hablamos de esa deficiencia en la comunicación social porque también la falta de reciprocidad en las alteraciones de comportamiento en la comunicación con los pares. Y el DSM en el desarrollo con la concepción de relaciones sociales, es decir, la incapacidad para la sincronización y para comprender a los patrones restringidos y repetitivos de comportamiento. Podemos observar los movimientos estereotipados y deben ser estereotipos verbales también para alterar la insistencia en la uniformidad, la inflexibilidad del pensamiento, las personas que tienden a tener unas rutinas no habituales y que es difícil que se adapten a los cambios. Cambios son pequeños como cambios en el clima, cambios en el cuidado, desde hacer cambios en caracteres, que no saben cómo adaptarse a ese intereses muy restringidos y tipos, generalmente intereses hacia la ciencia, planetas, dinosaurios, deportes. Entonces,
tiende a mostrar interés por un tema en particular y estudiar, leer sobre el tema, hablar sobre el tema, buscar personas que saben de ese tema. Y eso hace que ellos en cierta forma sean expertos en el tema de interés. Entonces, por eso se habla ahora de una rehabilitación, de buscar cuál es ese tema de interés y explotar alguno lo ya, la hiper y la hiperactividad sensorial, que es el caso de la estructura. Muchos de ellos tienen problemas de alimentación, problemas nutricionales, porque rechazan texturas en los alimentos, algunos sabores. Parte del tratamiento que debe hacer es identificar cuáles son estos rechazos, estas dificultades para empezar a tratar. Los síntomas deben empezar en una etapa temprana y deben causar deterioro físicamente significativo en las funciones sociales, laborales. Y por último, que esos trastornos no se expliquen mejor por otros trastornos de salud, como la discapacidad intelectual y el proyecto global del desarrollo. Este último, especialmente generar otras controversias, hay muchas discusiones entre los izquierdas a la hora de genéticos que generan o desarrollan otras patologías y tratar de identificar este no cuando comparten síntomas o cuando tienen una extra muy parecida, esto genera una complejidad de problema de diagnóstico. Se clasifica además como un grado 1, aquellos que logran ser independientes, aunque un grado aquellos que necesitan apoyo, actividades de cuidado, y un grado 3, aquellos que necesitan una ayuda grande, notable, y actividades específicas, completamente dependientes para su autocuidado. Es por eso que a la hora de hacer el diagnóstico, a la hora de sospechar que el niño tiene autismo, siempre debe estar acompañado de un equipo multidisciplinario, básico, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, en medicina clínica, terapia ocupacional, fonoaudiología y neuropsicología. Lo que se está intentando ahora es que el diagnóstico se haga a través de juntas, donde todo el equipo se pone de acuerdo. Y cuál va a ser el tratamiento, el enfoque, como los síntomas abarcan todo un espectro, entonces el tratamiento debe ser enfocado, debe ser individualizado. Por eso no son especialidades de la que actualmente se determinó el rol de Alex como el Día Mundial de la Tierra. Van a encontrar siempre que un centro de esta imagen de rompecabezas de colores, simbolizando la diversidad de los síntomas del espectro, también de color. Y en rompecabezas por la gran complejidad del trastorno de la dificultad para entender la identidad. Entonces, eso es todo lo que les traigo. Ahora tenemos para los niños, para que consideren los modelos tiempos que también vean ellos habían avisado que casi podría tener para consideración de que para otro, porque si no me contestó, y es, yo le agradezco mucho la charla. Hay una reflexión